¿Cómo te sentirías si te condenan por un asesinato que no cometiste? ¿Y si estuviste 58 años arrestado pagando una pena por un delito que no cometiste? Bueno, esto es lo que vivió un ex boxeador de Japón. Tras 58 años encerrado reclamando su inocencia, finalmente quedó libre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que un hombre inocente puede estar en una prisión por tanto tiempo? En este video voy a contarte todo lo relacionado a este caso. No te puedes despegar de la pantalla. Hakamada Iwao nació el 10 de marzo de 1936 en Shizuoka. Entre 1959 y 61 participó de 29 combates de boxeo profesional en peso pluma. Llegó a estar clasificado en el 6º lugar de su categoría y terminó su carrera con 16 victorias. Luego de su carrera en el boxeo comenzó a trabajar en una fábrica de alimentos de Shizuoka. Todo parecía como la vida de un boxeador retirado. Pero en 1966, Hakamada fue acusado de asesinar a una familia. Ellos eran su jefe, la esposa del jefe y sus 2 hijos. También fue acusado de haber prendido fuego ese lugar. Hakamada expresó que él ayudó a apagar el incendio de la casa de su jefe y cuando ingresó encontró los 4 cuerpos apuñalados. 23 días después de ser interrogado con jornadas de hasta 16 horas ininterrumpidas, negándole el agua e incluso el acceso al baño y sin ningún abogado a su lado, Hakamada firmó su confesión, donde decía haberlos asesinado. También aparecieron pruebas de sangre en su pijama y restos de gasolina. Durante el juicio, Hakamada afirmó que había sido golpeado y forzado a hacer una confesión falsa. Le dijo a su hermana que uno de los interrogadores puso su pulgar en una almohadilla de tinta y lo llevó hasta el registro de confesión y le ordenó a los gritos que pusiera su nombre allí, mientras lo pateaba y le torcía el brazo. En 1967 los fiscales dejaron de lado esos pijamas que se habían presentado como pruebas y presentaron 5 piezas de ropa ensangrentada que se encontraron 14 meses después en un tanque de la fábrica. Ellos la presentaron diciendo que era una ropa del asesino y que había sangre de las víctimas allí. Según ellos, Hakamada había asesinado a la familia y posteriormente se había cambiado la ropa para incendiar la casa. Los abogados de Hakamada afirmaron que el caso estaba lleno de inconsistencias. El arma, un cuchillo para cortar frutas que se había presentado, estaba en perfectas condiciones. Ellos argumentaban que ese cuchillo no podría haber soportado 40 puñaladas sin sufrir daños. Por otro lado, la defensa aseguró que se manipularon las pruebas. Los pijamas iniciales habían desaparecido y en su lugar habían colocado ropa ensangrentada que era mucho más chica para un hombre con la contextura de Hakamada. La fiscalía dijo que se había encogido esa prenda en los tanques con líquido y que la etiqueta marcaba que era un talle B, el talle óptimo para Hakamada. Sin embargo, esa letra B no indicaba el talle, sino el color negro, black. Además, el color de la sangre era demasiado oscuro y la ropa demasiado clara como para haber estado en ese tanque durante tantos días. El tribunal desestimó parte de la confesión de Hakamada e incluso reprendió a la policía por la violencia ejercida durante el interrogatorio. No obstante, en 1968 se lo condenó a muerte. Y después de apelación tras apelación, en 1980 la Corte Suprema ratificó su sentencia. La Asociación de Boxeo Profesional de Japón expresó que hubo prejuicio contra los boxeadores. Posteriormente, Iwao consiguió un nuevo equipo de abogados y en 1981 presentó una solicitud para reanudar el juicio. Indicaron que el arma presentada no era del tamaño de las heridas y que la puerta de la entrada a la casa había estado siempre cerrada con llave. Además, indicaron nuevamente que la ropa presentada era muy pequeña para él. En 1983, Hakamada le escribió una carta a su hijo y decía: «Te mostraré que tu papá nunca mató a nadie». Expresaba que la policía lo sabía y que los jueces lo lamentaban. Decía que deseaba que su hijo creciera como una persona pura y valiente. Y finalizaba diciendo que rompería su cadena de hierro y que volvería con él. Dicho hijo había sido enviado a un orfanato en realidad, por decisión de la familia de Hakamada. En 2006, 500 personas, incluidas 2 campeones mundiales de boxeo, Koichi Wajima y Katsuo Tokashiki, enviaron cartas a la Corte Suprema solicitando revisar el juicio. Claramente fue un caso que no pasó desapercibido. La sociedad japonesa quería que se supiera la verdad y todos creían que hubo injusticia. En 2007, uno de los 3 jueces del panel que había declarado como asesino a Hakamada
estuvo a favor de su inocencia. Norimichi Kumamoto, el juez, dijo que él siempre había dudado de la autenticidad de la confesión y al no lograr persuadir a sus dos compañeros jueces más veteranos, renunció a su cargo. Incluso intentó visitar a Hakamada y disculparse, pero su solicitud fue denegada. Después de la decisión del juez, la campaña para reabrir el juicio tuvo un gran impulso. El boxeador estadounidense Robin Carter, que había pasado por una situación similar, y el actor británico Jeremy Irons dieron su apoyo a Hakamada. La Asociación de Boxeo Profesional de Japón atrajo a unos 1.300 simpatizantes, pero en marzo de ese año se les denegó la solicitud de revisión. Expresaron las autoridades que no había evidencia para dudar de la culpabilidad de Hakamada. La lucha por la búsqueda de la inocencia del ex boxeador no cesaba. En 2010, el director Banmei Takahashi realizó un documental titulado Box, The Hakamada Case, donde se centró en el interrogatorio y juicio de Hakamada. La película incluso recibió reconocimiento internacional al ser nominada al Gran Premio de Américas en el Festival de Cine de Montreal. Y pasaron cosas. En 2008, 2011 y 2012 se realizaron pruebas de ADN de la sangre encontrada en la ropa y los resultados indicaron que no pertenecía a Hakamada. En 2014, el hombre fue liberado bajo fianza después de 48 años de prisión. Y para tomar esta medida, el tribunal afirmó que había razones para creer que las pruebas habían sido fabricadas en el juicio original y que mantener a un hombre de 78 años encarcelado mientras esperaba una revisión de juicio era injusto. Su hermana, que en ese momento tenía 81 años, expresó su felicidad y agradecimiento a todas las personas que apoyaron la causa. Ella lo visitaba seguido en la prisión, pero en los últimos 3 años hasta se le había negado la posibilidad de hacerlo. Y para poder seguir firme, ella decía que se ejercitaba todas las mañanas y que seguía adelante con su vida porque si no, no había nadie que pudiera completar la apelación. Pese a la condena de muerte que se había declarado, las máximas autoridades se negaron a firmar su orden de ejecución porque había dudas. En 2020, la Corte Suprema confirmó la decisión de revisión. Y en 2024, el 26 de septiembre, fue absuelto. Durante todos estos años, el hombre fue incluido en el libro de récords de Guinness como el prisionero condenado a muerte y arrestado por más tiempo del mundo. Actualmente, Hakamada tiene 88 años. Vive en su casa y debido a los largos años en prisión y su avanzada edad, no puede comunicarse correctamente. Ni siquiera pudo asistir al juicio de revisión. En prisión estuvo 30 años en confinamiento solitario. No se le permitía hablar ni siquiera con los guardias. Este caso atrajo mucho la atención, en especial hacia la pena capital que se encuentra vigente en Japón. Y muchos criticaron la violencia que se ejerce en los interrogatorios. Sin lugar a dudas, el caso de Hakamada deja un precedente judicial. Es la historia de un hombre que ha pasado toda la vida en prisión esperando la ejecución, mientras gritaba su inocencia. Y la justicia llegó muy, pero muy tarde. Gracias por escuchar hasta aquí. Cuéntenme a ver qué les pareció este caso y qué otro caso les gustaría que tratemos en un próximo episodio de Expedientes Coreanos. Cuídense mucho, que son muy valiosos o valiosas. Nos vemos en un próximo capítulo de Expedientes Coreanos.